Perfecto. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos esperando un poco a que lleguen las personas en este encuentro internacional Máster de Atletismo, estos diálogos por el saber. Estamos haciendo ya la entrega de todas las propuestas del día de hoy. Ya estuvo con nosotros Berta, Julián, un historiador que estuvo hablando sobre candombe. Y bueno, hoy tenemos a alguien también, un invitado muy especial, chiapaneco, mexicano él, dialogando con nosotros. Él es antropólogo, Juan Pablo Cebadúa, a quien pues no le hago mucha introducción porque él tiene la batuta para presentarse y él me va a guiar más que nada porque es para mí un maestro también. Eres doctor, mi estimado, eres doctor, maestro en antropología. ¿Cómo viene tu rama? Y pareciese que no tiene relación con el Encuentro Internacional Máster de Atletismo, pero en breves lo vamos a bajar a tierra. Bienvenido, Pablo. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas, quienes nos están viendo, quienes nos escuchan? Pues bien, como mi colega Ricardo estaba comentando, yo soy Juan Pablo Cebadúa Carbonell. Y yo soy antropólogo social de formación. Tengo una maestría y doctorado en estudios interculturales, donde mis líneas de investigación son propiamente cuatro, básicamente. La primera es precisamente juventudes en general, el otro es procesos interculturales, que ahí viene precisamente las prácticas deportivas y corporeidades, y la otra son la influencia de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo, sobre todo en el mundo de consumo, ¿no? Y lo que yo ahora voy a venir a charlarles un poco, que me da muchísimo gusto, además agradezco mucho a Ricardo y a todo el personal que lo secunda, el haberme invitado acá, porque esto abre muchas posibilidades para los diálogos. Ahora, en el mundo interconectado, no creo que haya pretexto alguno para poder entablar contactos desde muchas maneras, ¿no? Y una, Totalmente. sí, y una de estas es exactamente esta forma de virtualización de la comunicación, que me parece muy interesante. Ricardo me estaba diciendo que básicamente yo tendría que hablar de sostenibilidad y cómo los cuerpos, en términos generales, se potencializan, sostienen en términos de este concepto biologicista, ¿no? Pero que también puede estar usado, digamos, entre otros ámbitos sociales y de la cultura propiamente, pueden estar vinculados y sostenibles en términos de cómo se apuesta su corporalidad en este medio contextual de la comunicación, ¿no? Totalmente. Hay una competencia en estos días, ¿no? El encuentro internacional se apuesta a que estos cuerpos ya máster, o sea, arriba de 30 años, 35 años, estén participando, entre comillas, en este alto rendimiento que lo vemos, el foco, en tus trabajos lo habrás visto, ¿no? El foco de la edad, el enmarcado en fútbol o en otros contextos, cómo es que los cuerpos de ciertas edades cumplen con un mérito, ¿no? Decir, él es de alto rendimiento y entonces te doy todas las marcas, te pongo todo un contexto, ¿no? A los cuerpos. Bueno, de esa misma manera se conecta esa competencia, y está bueno este debate o esta charla porque también la gente que no entienda a lo mejor o que quiera acercarse al deporte máster, pues lo vea desde esa perspectiva, ¿no? Exactamente, sí. Y yo creo que el meollo del asunto radica en eso. Es que yo creo que una de las cosas, una de las interrogantes que nos debemos hacer en el principio es exactamente lo que dice Ricardo, es decir, ¿por qué hay una especie de niveles en términos de las edades para las competiciones, ¿no? Ahí va. Obviamente esto obedece en un principio al término biologicista de los cuerpos, que efectivamente en términos biológicos hay un desgaste del mismo a través del tiempo y que no es lo mismo el cuerpo de un joven de 18 años a un cuerpo de alguien que tenga 80. Eso es, Claro, digamos, en términos generales. Pero acá, por ejemplo, aquí el adjetivo de alta competición le resta, digamos, el valor biológico que tiene esto para pasar a un valor biomecánico
pero artificialmente construido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar, lo que se sostiene con esta alta competitividad es que quiere decir que nada más unos cuantos cuerpos son privilegiados para poder tener esa alta incidencia de, ¿sí? Para romper los récords, para estar en los podios más importantes, en las competiciones internacionales más importantes, y son esos cuerpos creados biogenéticamente, digámoslo así, para poder ser aptos de, ¿no? Entonces, Tal en ese cual, sentido, nada más hay una sola parte de los cuerpos, no todos, quienes pueden tener la gloria deportiva, entre comillas, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque estos son los cuerpos que pueden sobresalir muy por encima de los otros. Por tanto, aquí lo que tenemos es que, en primer lugar, sí hay una verdad biológica, ¿no? Hay un cuerpo más fuerte que otro en términos de las edades y en tiempos de las temporalidades. Eso no hay problema, ¿no? El problema cuando se adjetiva y se pone el tema de quienes pueden competir en alto nivel, nada más hay una élite corporal que tiene que ver exactamente como que una vez habíamos contado, Ricardo, en una charla en Tuxtla Gutiérrez, que por ejemplo había, digamos, también una especie de creación de este cyborg cuerpo, ¿no? En este caso, que es el Mm, cuerpo que tiene que competir en términos de, y quienes pueden tener nada más esta logística y esta plataforma tecnológica para poder crear esos cuerpos, pues obviamente son los países que más dinero le invierten al deporte para generar este tipo de ganancias sí. en, en, en los deportes. Por tanto, Qué países, perdón, ahí con qué país? China, sí, sí, sí. Rusia, Estados Unidos. China, Estados Unidos, Rusia, que ahora es una federación defenestrada ahora, pero sí, sigue teniendo potencia. Pero en general también el resto de todos los países de Europa y principalmente de Centro Europa, ¿no? Estamos hablando de Francia, Alemania, estamos hablando de Italia, ¿no? En ese sentido. Pero sí, son los países que de alguna manera, cuando participan en Juegos Olímpicos o en los mundiales de atletismo, son los que intentan y lo logran llegar al medallero, pues, ¿no? En Eh, este caso, son cuerpos que están creados en laboratorios para cosas así. Entonces, en ese sentido, los países que no tienen chance, ni la infraestructura ni la logística para poder generar esa visión, pues obviamente estamos fuera, ¿no? Obviamente hablo ujú. de Latinoamérica, etc. Y cuando se gana una medalla en nuestros países, prácticamente es una cuestión casi de suerte, porque es algo que está en contra de toda tendencia, en Tal cual. contra, digamos, del desarrollo deportivo de un país que, como sabemos, por ejemplo, en el caso nuestro, en México y en Latinoamérica, tiene muchos vicios, muchas trabas, muchas fallas, digamos, en términos de cómo se direccionan precisamente estas posibilidades deportivas, no nada más a nivel regional, sino a todo un país. Y, por ejemplo, en el caso de México, el ejemplo es espectacular. Como un país tan grande, tan lleno de recursos naturales, tan lleno de alimentación, digamos, en ese sentido no podría ser potencia deportiva, ¿no? Porque Tenemos con qué, ¿no? digamos, ¿con qué? Gente Sí, hay, sí, recursos naturales hay, y sí. obviamente tendría que haber, digamos, en términos de regionalismos, los cuerpos que sirven para cada competición en ese caso, ¿no? Si Sí. el norte de México son más altos, pues obviamente habría una posibilidad de entrenarlos, de generar una infraestructura para los deportes donde se necesita más altura, por ejemplo. Y en Ujú. caso de los del sur, los que tenemos una estatura más baja, habría que tener un enfoque de esto. Pero las tendencias internacionales o mundiales tienen que ver exactamente con todo lo contrario, porque por cierto vienen de una idea eurocéntrica También. de los deportes, ¿no? Sí, Sí, justamente dialogamos con esta tendencia que hay de españoles como tendencia de las mejoras, digamos, en lo deportivo. Y hemos dejado, en el caso del atletismo puntualmente, hemos dejado fuera el saber de mexicanos que crearon su propia escuela desde hace, eso es un buen tema, fíjate. Hay entrenadores que se están yendo de este plano y tienen tremendo aprendizaje, pero nunca lo sistematizaron. Entonces y, se están yendo esos saberes porque ellos observaron la práctica, aunque no es un saber propiamente como lo vemos en la academia, es un saber al final de cuentas lo empírico, ¿no? Entonces queda como relegado también esos saberes
Y lo tomo esto como lo que mencionaba de la eurocéntrico, ¿no? La percepción eurocéntrica. Yo te iba a preguntar, ¿ibas a darnos unas diapositivas o al final las activas o cómo ves? Sí, no, más bien era para dar una especie de introducción de dónde estoy hablando, pero creo que no va a hacer falta, ¿eh? Creo, o sea, Perfecto. porque ahorita mismo ya estamos dando todo este contexto en general, o sea, pero yo hablo precisamente del deporte en términos de la antropología y como ustedes saben, bueno, sí, sí lo voy a pasar un poquito, Un porque hay poquito, una, un pantallazo. un pantallazo, porque hay unas partes oscuritas ahí. Vamos a ver. Tienes Si la ahí, tecnología, eh, sí, vamos a ver si la tecnología nos lo da. Vamos a eh, ver. en teoría puedes compartir pantalla, ¿no? Sí, puede ser, vamos a ver, pero que en Zoom no estoy muy familiarizado. Vamos a ver. A Entonces me dices, ver, pero dice. espérate, un segundo nada más. Sí, sí estás para compartir pantalla. Sí Sí, sí. estoy. A No, ver, a mí me gusta para darle ese, ¿cómo es? Ese pantallazo y que la gente también se eh, acerque a esta, pues a la antropología que pareciera que siempre ha estado relegada, pero es súper importante. Cuando te conocí y empezamos a dialogar, dije, pa, qué importancia tiene toda esta visión antropológica y el deporte. ahí está, pero me parece que ya va. Es que aquí me dice que no puedo compartir. Algo pasa que, a ver, pero guardé archivo de carpetas. Ahí está. Pero no sé si soy yo, ese es el tema. Ese es el tema con esto, pero bueno. Las tienes a la mano, si quieres, mándalas por WhatsApp y ya las comparto yo también. Vale, pues bueno. Bien, mientras continúo si quieres, ¿no? Sí. Dale, dale, sí, mientras ¿cómo es? Me las vas mandando. Igual y quiero dar rápidamente un pantallazo, agradecer a nuestros patrocinadores, porque eso siempre hago al inicio de todo el proceso. Déjame, déjame entrar rápido. Nada, quería agradecer a Vlad y Maratón por darnos esta oportunidad de dialogar en estos, ¿cómo es? En estos espacios. También ¿cómo es? Al Hotel Holiday Inn que nos permitió, también nos ayudó con algunos aportes a quienes estaban, digamos, como atletas que venían de fuera y bueno, gracias a este espacio Holiday Inn a que pues nos permitieran esto, ¿no? En lo que Juan está ahí con problemas técnicos. Igual a Berta, que hoy estuvimos dialogando con ella en estos procesos de diálogo y de trayectoria deportiva. Berta Alicia Cañedo ha sido una gran, una gran, una gran, ¿cómo es? Este, una gran atleta con mucha trayectoria y bueno, ya le estamos dando su reconocimiento justamente en esa construcción de sentido en el máster. Hemos como, como visto muchos problemas en cuanto al atletismo máster por todo el tema de gestión, todo el tema de cómo se observan ellos, ¿no? Y ellas, y al final todos somos máster, ¿no? Yo también ya tengo 40 años y bueno, estaría en una categoría. Sin embargo, en mi caso, no puedo entrenar porque bueno, me lastimé la rodilla y quedé lisiado para siempre. Y sin embargo, bueno, estoy digamos, en estas vivencias, ¿no? Y bueno, estoy en este proceso. Y bueno, Juan ya regresó a la sala. ¿Ahí me escuchas, Juan? Sí, todo bien. Una disculpa que creo que fui yo, oye, pero ya saben que son los avatares de la tecnología que a No veces te están fuera de preocupes. nuestras manos, pero bueno. Bueno, te presento acá y listo, me vas Eso, diciendo. lo bueno que van a editar, yo creo, ¿no? ¿Cómo? No, Van a editar es así en vivo, en ahora, directo la y todo bien. plata. Al final estuve hablando un poquito sobre el evento.
nada en términos de cómo es que nos observamos, te tiro en qué andaba, cómo es que se observa el cuerpo, cómo es que los propios máster, hay como ciertas percepciones donde unos creen todavía que son atletas de alto rendimiento, de dónde viene esta idea del alto rendimiento. Yo, por ejemplo, soy atleta máster, pero no puedo hacer deporte porque ya estoy lisiado, me lastimé la rodilla, entonces es complejo, ¿no? El observarme en una categoría donde ya no soy de alto rendimiento, pero hay como Claro. muchos debates, muchas dudas que surgen, ¿no? Entonces, eso estaba hablando a grosso modo Perfecto. y en lo que tú llegabas. Pero bueno, dime, entonces acá está, Sí, pues, ya la tengo. sí, ahí te di mi presentación. Ahí son exactamente, perfecto. Listo. Esta es una presentación para que yo, repito, yo les diga, les cuente desde dónde hablo, digamos, en ese sentido. Yo soy antropólogo y, digamos, de alguna manera me he enfocado a hacer antropología del deporte. Que esto, aunque suene un poco medio marciano, pero no lo es, porque en realidad lo que tiene que ver es nada más un enfoque de algo para percibir qué es lo que se hace en los deportes a nivel internacional. Pues eso es el rollo. Si quieres, pásale a la otra, por favor. Sí, entonces, por ejemplo, como todo el mundo sabe, la antropología en términos generales es una ciencia, un campo de la ciencia que estudia, describe y ordena, en forma de análisis, el comportamiento humano desde la cultura, ¿no? Otros hacen los psicólogos desde la mente, los psiquiatras desde los chips del cerebro, los arqueólogos desde la historia, etcétera, pero digamos aquí en términos generales, la antropología, los antropólogos sociales, que también así nos llama, o los antropólogos culturales, lo hacemos desde la cultura, este ámbito, ¿no? Y por eso, porque hace énfasis en el análisis simbólico y lo que significa precisamente en términos generales esto en los grupos humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué la gente va a ver un partido de fútbol? Ujú, Sí, sí, vamos, es de ocio y todo, pero ahí debe haber una incidencia colectiva que nos llama y que no nada más vemos un partido de fútbol, sino que armamos, digamos, todo un conglomerado colectivo ahí que tiene que ver con identidad, tiene que ver con desfogue, tiene que ver con ocio, tiene que ver con un proceso cultural muy importante en términos de colectividad, pues, ¿no? En términos de cómo yo estoy vivo con mis semejantes, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, sería desde la antropología. Desde el deporte, desde luego, tiene que ver con las formas de institucionalización del mismo, a partir, por ejemplo, en términos generales de los juegos deportivos a nivel universal, que se lleva a cabo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ustedes saben que los Juegos Olímpicos se condensa, digamos, en ese sentido, todos los deportes que hay en el mundo para poderlo jugar. En un sentido era digamos, el juego amateur y aparte era el profesional y ahora ya no está dividido así. Y por el contrario, ahora parece ser que ya ganó con mucho el deporte mm, profesional y ya no queda nada un resquicio del deporte amateur que en el siglo XIX el barón Pierre de Coubertin, francés, hizo posible esto, ¿no? Que digamos que de alguna manera toda la gente pudiera hacer deporte, en este caso sin cobrar un solo centavo y que de alguna manera tenía el principal atractivo el Sitius Altius y Fortius, que son, digamos, palabras latinas para decir el más rápido, el más alto y el más fuerte, ¿no? Que eso era, bien, digamos, como la brega o el camino que uno se tenía que seguir en términos del hacer deporte, del cómo se hace claro. el deporte, ¿no? Y Pero ahora, también por fue el ejemplo, boom, fue un boom también del capitalismo, ¿no? Porque como que eso, en ese momento había como mucha competencia en aquel lado, justamente, en el Europa Central. claro, claro, sí, no, desde luego, estamos hablando del siglo XIX cuando precisamente es el boom del capitalismo y entonces en ese sentido el deporte también entra en ese juego, el juego Mm, de la competencia. Ojo, ahí es muy, muy importante, ¿no? El juego ujú, de la competición. Los antiguos griegos, cuando ganaban una justa, lo que les daban era una guirnalda, que en todo caso significaba el triunfo en primer lugar, pero en realidad el triunfo del humano sobre el mm, cuerpo. ¿Cómo ujú, tú triunfas sobre tu cuerpo? ¿Cómo haces que tu cuerpo se ordene a tu mente y a tu espíritu para poderlo hacer mucho más fuerte, mucho más rápido y mucho más alto, ¿no? Aquí, digamos, a partir del siglo XIX, para acá se complejizó tanto que de alguna manera cambió y ahora se ha convertido ya en una poderosa industria,
deportiva cultural a nivel mundial, los Juegos Olímpicos, como todos otros eventos deportivos que tienen que ver con masas internacionales, como la Champions League, como el Mundial Ujú. de Fútbol, como los Mundiales de Atletismo, etcétera. O sea, ahí está de por medio dinero, pues, Tal punto, ¿no? cual. En este caso, sí. Sí, Y sí. digamos, en este sentido, en el mundo global, ¿no? Y este tipo de eventos se manifiesta como una industria mundializada, ¿no? En ese caso. Claro. Y aparte del dinero, o más bien junto con el dinero, está el tema de la mercantilización y Mm, sobre todo la mercantilización de los deportistas y más en particular la mercantilización de los cuerpos de los deportistas, que esa es una de las vetas que nosotros debemos de ver todo el tiempo, ¿no? Es decir, tal cual. el Sí, cuerpo como espectáculo, pues el cuerpo como algo que se tiene que vender y como algo que se tiene que admirar, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Que son precisamente capitalistas y que tienen que ver con esto que comienza del siglo XIX. Si le puedes poner, por favor, la otra. Eso. Entonces, en este caso, lo que yo hago es algo que se llama la antropología del deporte. Y entonces se propone que mi punto de vista, el punto de vista mm, de los que analizamos esto, pues, ¿no? Y donde Ricardo también está ahí, tiene que ver con estos campos simbólicos de la actividad deportiva, cómo las tensiones simbólicas se dan y se, y se remarcan todo el tiempo a la hora de las competencias, ¿no? Por ejemplo, sí. hasta hace poco, la población eh, la población afro, la población afro, negra, perdón, no estaba, no era invitada a todos los deportes. De hecho, solamente hay dos, tres deportes donde no tienen presencia de la población afro. Uno de ellos antes eran los clavados, donde ahora Mm, apenas están, digamos, sí, llegando clavadistas de color, clavadistas negros y negras, en ese bien. sentido, pero también era un tema que estaba como vetado. Lo cual quería decir que precisamente esto, en esta insistencia del capitalismo para poder generar una Mm, visión corporativa y mercantilizada de los deportes y de los cuerpos, los deportes tuvieron color, ¿no? Los deportes se pintaron de color. Ustedes saben que antes de Tiger Woods, el golf era del deporte blanco, o se ujú. llamaba el tenis el deporte blanco. No era por el traje blanco, era precisamente porque era un deporte de élite, un Claro. deporte de los ricos. El tenis, El hegemónico, ¿no? claro, El que exactamente, dicta que todo esté chido, que todo esté de una manera. El perfecto, blanco, exactamente. claro. Eso, todo blanco, además todo así puro, etcétera, ¿no? Y todo Heterosexual. que el color negro era todo lo malo, etcétera, Sí. ¿no? Los Híjole. negros sirven para correr, ¿no? Nada más Sí, para correr y para sí, tener fuerza. Pero de ahí, sí, digamos, los deportes finos, ellos no estaban invitados y poco a poco eso ha ido cambiando, no porque, digamos, todas las instituciones del deporte mundial quisieran, sino esa base de luchas y de constantes claro. esfuerzos que se hace desde la masa, ¿no? Sí, Desde los propios deportistas, ¿no? En ese sentido, pues. Y sí. bueno, yo, digamos, tengo como, este es, digamos, lo que yo estudio. Son tendencias Tendencias. Ujú. de cómo se debe ver precisamente la antropología del deporte. Uno es el deporte como espectáculo de masas. En términos antropológicos es muy importante eso, es lo que le decía, ¿no? ¿Por qué nosotros compramos un boleto para ir a ver los Juegos Olímpicos? Porque hay gente que va a ver el mundial de atletismo que se lleva cada 2 años ahí. ¿Por qué la gente va a ver eso? ¿Qué cosa va a haber ahí? Esfuerzos, va a haber países, va a haber va a haber clubes, va a haber dineros, etcétera. Va a haber figuras y superhéroes y superheroínas. ¿O qué va a haber? Todo eso se conjuga, ¿no? Otro es el deporte como ocio, que tiene que ver con eso, cómo nosotros veríamos el deporte en términos generales, porque para muchos el deporte es ocio y nada más, no pasa absolutamente nada. Es como si fuera parte de un tiempo libre en el cual no pasa nada y es improductivo. Y como es improductivo, no sirve para nada, pues no. Es Claro. una parte, bueno, ahí puedes jugar, puedes sudar, etcétera, pero cuando llegues a tu casa te bañas y te vas directamente a tu oficina a producir, ¿no? Por ejemplo, esa Ujú. es Sí, una sí, visión sí. que también se tiene que hacer crítica sobre esto. El Claro. deporte como influencia social, ¿no? Yo digo que hay dos eventos que paran el mundo, digamos, en términos generales.
literalmente paran el mundo, ¿eh? O sea, dos eventos de espectáculos que paran el mundo, que es la inauguración del Mundial de Fútbol y la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, son Y además, dos. todo lo que Sí, conlleva. sí, Paran sí, el sí. mundo, ya sea a gente que no le guste el deporte, pero Mm, tiene que ver porque son espectáculos de influencia social mundial, donde están sí, en juego muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Esto es, digamos, como parte de una primera tendencia y ahora los estudios de la antropología del deporte tienen que ver con estas otras tres, que es el deporte como consumo cultural. Fíjense, hasta hace poco, no sé, si hasta hace poco, digamos, vamos a hablar de 10 a 12 años, la Champions League en el país ni siquiera era televisada, no Es tenía verdad, ninguna audiencia para nada, es no, verdad. para Sí. absolutamente nada. Y ahora forma parte ya de las agendas futboleras a nivel de año y a nivel internacional. Sí, Sí. la gente, aparte de ver las ligas locales, tiene que ver la Champions League, ¿no? No, Y y yo, te digo más, ¿eh? A lo mejor va a estar perdiendo en un punto una tercera tendencia de cómo es que se va hay una tendencia donde se va a preferir, si no es que ya está pasando, el fútbol extranjero como parte de la cultura. O sea, se va a ir relegando los ya está locales, ¿eh? pasando, ¿eh? Sí, 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 Yo ya sé. está La tiro pasando en la eso. mesa, Juan, la tiro en la Sí, mesa. claro, no, pero ya está pasando, ya también es un tema muy grande, ¿eh? Un tema muy grande que tiene que ver con las federaciones y cómo se lleva a cabo las federaciones y cómo las federaciones se integran o se identifican con el público y al revés. Yo creo que, por ejemplo, también es un dato que ahorita lo dejamos para otra charla, que la Federación Mexicana de Fútbol es una federación que choca con el público ya, o sea, el público ya no le cree a la Federación Mexicana, pues, y por tanto ya Mm. no le cree a la selección mexicana. Eso lo vamos a ver después. Eso lo Pero sí, dejamos ahí en la mesa, me gustó. no, porque es un temota y, uff, que tiene que ver con un Total, chorro de cosas que se tiene que total. sacar. La otra es la otra segunda tendencia en términos de estas nuevas visiones son el deporte como parte de las identidades, ¿no? Hay muchos Ujú. estudios que hablan de eso, por qué la gente opta como el deporte para poder integrarse a un grupo, ¿no? En ese caso. Y por último es el deporte y las corporeidades. Es lo que Bien. precisamente estamos hablando con Ricardo ahora en este caso. Y ya, En aquí ya, este caso, o sea, hasta aquí le dejamos porque luego viene sí, fútbol y luego ya como que no. sí, exactamente, exacto, Vamos a profundizar, ¿sabes qué? En el tema de justamente cómo queda también el tema del atletismo perfecto, máster, sobre todo, porque es como una perfecto, segunda tendencia, por así decirlo, ¿viste? ¿cierto? O sea, como que hoy, en este marco de la competencia, tenemos como primer marco a las grandes figuras en México, si hablamos de atletismo, no vamos a hablar vamos a hablar de Mundial, Usain Bolt, Jamaica, Estados Unidos, como cercanos a México. Luego viene el atletismo amateur, que son edades juveniles de 16 a 21. Y luego viene el máster, que hoy en día queremos como, bueno, enmarcarlo para sacarlo de lo que venía la tendencia. O sea, este marco que estás, en este marco que estás es un diálogo totalmente diferente. Estamos hablando de atletismo máster, longevidad y situaciones que se tienen que tocar hoy en día en el atletismo, por ejemplo, o en el deporte mexicano para solucionar temas, como ya lo mencionabas, con la Federación Mexicana de Fútbol. También está la Federación Mexicana de Atletismo, la de box, la de... Todas las federaciones tienen sus problemas y sus realidades. Entonces, para ir como redondeando en tu charla del día de hoy, me pareció muy interesante cómo observas, ¿no? Desde tus estudios, o cuál sería tu pantallazo hacia lo que sucede en el atletismo, la longevidad del cuerpo y no sé si también tocas el tema de los medios de comunicación o Claro. no, ¿sí? Sí, claro, claro, Ahí va. tiene que ver con todo eso, precisamente esta mercantilización de los cuerpos tiene que ver como cómo se proyecta a través de los medios de comunicación, es decir, ahora lo que se intenta generar es digamos, una suerte, eso que lo que había dicho, una suerte de superhéroe o superheroína, digamos que donde efectivamente desde el deporte implante una serie de ejemplos, pero que son ejemplos que tienen que ver con una cuestión del capitalismo en boga. Por Mm, ejemplo, en el caso de los cuerpos, por ejemplo, en ese sentido, sí, sigo insistiendo, los cuerpos bellos, los cuerpos bonitos, los cuerpos amables, los cuerpos blanquecinos, ¿no? En ese sentido. Y los cuerpos negros que ganan, porque los cuerpos negros que pierden, esos no valen, ¿no? Esos son, digamos, otra cosa. Esos son los que se tasan a un nivel como para que ser repetidos y ser puestos como un ejemplo.
¿no? Entonces, digamos, todas las niñeces tendrían que hacer mucho ejercicio, mucho esfuerzo para poderse parecer a Usain Bolt. Pero si Claro. uno no tiene el cuerpo de Usain Bolt, no tiene la estatura de Usain Bolt, entonces, digamos, es un caso perdido en términos de las corporalidades. Y de facto, o sea, de entrada, digamos, la mercantilización y estos medios de comunicación que están ávidos de precisamente de tener una presencia así, te saca del juego inmediatamente. Mm. Basta, por ejemplo, con la categoría máster. La categoría máster, eso, digamos, es algo que siempre ha estado como fuera de los tres caminos que hay, digamos, dentro de las competencias atléticas. Digamos que son las niñeces, que son el futuro La del base. atletismo, sí, son la base, la que van a continuar, etcétera. Están, digamos, los juveniles, pues, ¿no? En ese sentido que Mm. ya hay, digamos, toda una institución para las competiciones, las universidades, etcétera, ¿no? Claro. La Olimpiada Nacional. Exactamente, todo eso, ¿no? Ya hay una institución en eso. Y están, digamos, eso, lo que aquí en México se le llama la categoría libre, ¿no? La categoría libre en términos, por ejemplo, del running. El running y la Ujú. categoría libre que tienen entre 30 y 40 años, ¿no? Pero de 40 años para arriba es un tema así como que ya no hay, digamos, un incentivo porque somos como una generación última, ¿no? Entre Claro. comillas, pues, Entre o sea, entre comillas. comillas, porque se supone que en términos del capitalismo ya no somos productivos, ni para hacer el Totalmente. físicamente, ¿no? Mm. Entonces quedamos relegados por completo en eso. Somos como una Totalmente. especie de rezago en el cual de alguna manera tenemos que competir para que se vea democráticamente, pero en realidad los grandes logros, los que se publicitan en los medios de comunicación a nivel regional, nacional e internacional, pues son precisamente los de esta categoría que está en la edad y en el nivel de la alta competitividad, ¿no? Además, es muy clara la alta competitividad. Por ejemplo, el caso de Messi en el fútbol, bueno, no nada más Messi, en todos Mm. los futbolistas, su ritmo y el nivel de competencia de alto nivel es de 10 años. Ujú. Quizá menos, quizá un poquito más, pero de 10 años. En 10 años te dicen chao, ya no Ujú. sirve, eres desechable, vienen Desechable. otros, otros, no, en ese caso. Y entonces Sí. ahí lo que tenemos es eso. O sea, ¿quién puede mantener ese Mm. ritmo mercantil y ese ritmo mediático para poder llegar a ser una figura? Es muy intenso, ¿no? Y se vio con esto, ¿cómo se llama es que se llama el nombre, el nadador estadounidense? Michael Phelps. Phelps, por ejemplo, él declaró que se retiró porque estaba literalmente hasta el copete de todos los entrenamientos, y todo lo que le pedía, literalmente todos los días de su vida, desde los 11 años hasta los 27, todos los días y estos años de su vida se le dedicó a entrenar todo el día. Sí, no, quedas O quemado. sea, no había Quedas fiesta, no fundido. había, no había vacaciones, no había nada. Todos los días, él dijo. Entonces, Sí, bueno, de 15 años más, yo creo, 20 años estar entrenando, dijo, chao. No, ganó todo, desde luego. Pues claro, sí, sí, pero no sí. tenía vida humana. Era un robot y además, ahí viene el otro dato que tiene que ver con la mediatización y los medios de comunicación, que es precisamente lo que alimenta esto, son precisamente las grandes firmas corporativas de deportes. Hablo de Nike, hablo de Adidas, etcétera, pero también los grandes scouters que ven en él una fuente de dinero, que además lo es, porque los patrocinios son muy altos. O sea, por supuesto, Phelps es un chico rico que ya tiene salvada su vida, no hay ningún Claro. problema. Los patrocinios que logró y que sigue logrando, pues ya retirado, pues son muy jugosos, etcétera, ¿no? Pero Sí, es sí, uno sí. entre un millón, ¿eh? Claro. Ojo. No es la La, norma, porque la también norma, muchos exactamente. lo agarran como algo normal, ¿no? Y es como, requiere su crítica, lo que tú mencionabas al principio. Claro, claro, sí, mucha crítica. Además, pero además, por ejemplo, en un país como el nuestro, como los nuestros, un país como Uruguay, un país como México, que no tiene la infraestructura para poder generar ese tipo de competidores, ¿no? Además que no creo que alguien quisiera así dedicarse todo el tiempo a eso, creo. Sí, Pero digo, que se pudiera generar un deportista así, no hay la infraestructura adecuada para ello, pues. Entonces, por sí. tanto, de entrada tenemos ya perdida la medalla de oro contra alguien que se iba a competir.
contra alguien Total. que es máster, que alguien que corre más rápido que nosotros y que tiene, Sí, digamos, una mejor logística de su entrenamiento biogenético en un gimnasio laboratorio creado sí. para él. Por supuesto, no se preocupa por trabajar el deportista. Por supuesto que no se preocupa por ir a una oficina. Por supuesto que no se preocupa por qué va a comer el día de hoy, como el resto de nuestros deportistas continentales, ¿no? Desde luego, o sea, es decir, hay otro tipo de preocupaciones. Sí, esto creo que Usted, es algo que no se toma en cuenta, ¿eh? Esto no se toma en claro, cuenta con los entrenadores, que es el gremio deportivo, y este es el llamado también a cuestionarnos toda esta falta, ¿no? De que aunque tengamos, mira, acá puedes observar esta pistita ahí en ah, Playa del Carmen, que es muy bonita y todo lo que quieras, ¿no? Pero muchos aspiran a tener esto y no lo que tú comentas, o sea, lo que rodea al ah, deporte, o sea, a tener mejores condiciones de comida bueno, ah, si vamos a ser deportistas, ¿de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? A cuestionarnos un poquito más de fondo lo que sucede en el atletismo. Entonces, Juan, pues bien interesante tu charla. Ya vamos redondeando para que no claro, se nos extienda. Ya de último, de final, entonces para hacer un reconto de la antropología, pues es importante, ¿no? El fomentar también estos espacios de investigación a quienes vayan empezando entrenadores también atletas que quieran abordar este tema del rendimiento deportivo y el deporte desde ¿cómo le llamas? Desde el análisis crítico, porque no sí, estamos hablando de tiempos y marcas, hablamos claro, de, exactamente, de otras cosas. ¿Qué les exactamente. puedes decir a ellos Sí, sí, y a exacto, sí. ellas? Sí. Yo lo que creo que eso, que en primer lugar deberíamos de estar abiertos, abiertas, precisamente en este sentido, en que desde el deporte y particularmente desde el atletismo podemos ver muchas formas de verlo y de observarlo. Que no nada más es una cuestión de los cuerpos en acción o de los cuerpos motrices, ¿no? El cómo hace uno el braceo, cómo hace uno la zancada, etcétera, sino más bien lo que conlleva, como Ricardo decía, lo que conlleva alrededor de ello, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear nosotros un ganador? No un ganador sin infraestructura, sin apoyo, etcétera. ¿Cómo podemos crear un ganador? Ahora bien, este ganador no tiene que ser exactamente, digamos, igual a todos los cánones de este mundo occidentalizado. Sí lo Ujú, es, claro, porque los Juegos Olímpicos eso es lo que permiten, pero también podemos tener otra visión, ¿no? O sea, otra visión. Por ejemplo, aquí en México o en Uruguay, en los países latinoamericanos, aquí en México tenemos a la mejor saltadora de caballo dentro de las 8 a nivel mundial. Pero si no es dentro de las tres primeras, ni siquiera nadie sabe su nombre. Yo claro. invito aquí a la gente que nos está viendo, está escuchando, si alguien sabe el nombre o si alguien ha oído hablar de Alexa Moreno, por ejemplo. Está entre las primeras 8 saltadoras de caballo de todo el mundo, pero nadie se Mm. acuerda de ella. Sí, sí, Nadie sí. se acuerda de ella. Igual pasaba, por ejemplo, con los marchistas cuando éramos potencia de la década de los 80. Si no eran de fútbol, nadie hablaba de Bautista, nadie hablaba ¿cómo se llama? Bernardo Segura, etcétera. Ujú. Sí, sí, Es sí, decir, sí. Eder, exacto. Eder Sánchez se fue al Es olvido decir, después de la medalla de bronce. exactamente. Sí, Vino el exactamente. declive. Es decir, quedas en cuarto lugar y no eres nadie. Ese es el Ujú. tema. El tema de la alta competición indica que nada más va a haber tres lugares. Ahí Tres. va. Pero exactamente, pero si queremos ser un ganador, tendremos que comenzar primero en tener fases. Primero, o sea, por ejemplo, tener unos buenos lugares. Digo, no los primeros. Buenos lugares a nivel nacional, después regional, después continental y después a nivel internacional. Pero buenos lugares implica precisamente eso, tratar de cambiar el chip de que no nada más son tres los lugares de la gloria deportiva. Claro. Esa es una falsedad. Sí, es Lo una hay, claro que lo construcción. hay. Un, un- Exacto, un eso es lo que acuerdo. Un hay, acuerdo. sí Claro. lo hay, pero no es exactamente el fin en sí mismo. El fin en sí Claro. mismo es precisamente lograr que quizá que demos, por ejemplo, un atleta nuestro que de salto de vallas, de 110 metros con vallas, pueda llegar a estar dentro de los 20 o 25 a nivel mundial. Parece que es un Claro. logro y se debe de Claro. mantener ese logro. Por supuesto, pelear por los puestos primeros, pero que no sería un fin en sí mismo, sino un proceso para Mm. poder generar primero
la dignidad del cuerpo y en segundo lugar, la dignidad de las personas que están haciendo el ejercicio y la acción de la práctica deportiva, que al final de cuentas en esta mercantilización son los que menos importan. Cuando hay dinero, son los que menos importan. Se les hace a un Sí, lado y siempre están como al servicio de quién les paga o quién no les paga, pues, y que generalmente es quien no les paga, pues no en ese sentido, o sea, esos intereses extradeportivos que debemos darnos cuenta y que tal cual. debemos darnos cuenta de manera crítica, tenemos que hacerlos a un lado para poder generar otra visión y otra perspectiva de un deporte que tenga inclusión social, ¿no? Gracias por los aportes, Juan. ¿Alguna película que quieras recomendar? ¿Algún libro? También escribiste un libro. Dinos un Sí, poquito sobre información. exacto, sí, eso es bueno también. Ricardo y yo pertenecemos a la Red Internacional Latinoamericana y del Caribe de Deporte e Inclusión Social, que ahí nos reúne varios colegas académicos y que hemos hecho varios encuentros en diversas partes del continente, el de Latinoamérica, y hemos sacado una serie de obras que muchas están colgadas, digamos, de manera virtual y son de libre acceso, desde luego. Entonces, si Ricardo me permite, yo le puedo dar después una web, un enlace para que podamos tener Bien, acceso. Nos daría muchísimo gusto que ustedes pudieran bajar esos textos y pudieran consultarlos ahí en ese caso. Y ahora perfecto. bien, Es acceso libre. acceso libre, sí, desde luego. Y una película que recomendaría para ver precisamente este rollo de la mercantilización primera que se hizo es la de Carros de Fuego. Es una película muy bella, también su fondo musical, pero tiene que ver con esta competencia feroz que tenían dos chicos de la misma edad que finalmente eran amigos, pero el deporte en los 1500 metros planos se convirtieron en enemigos irreconciliables deportivamente hablando, porque además eran de distintos países. ¿Sí? También ese es otro tema, Ricardo, que queda pendiente, el tema de las nacionalidades en Sí. términos de las competencias, ¿no? Rocky, me viene a la mente Rocky. Rocky Entre también, uy, Estados Rocky, sí. Unidos, URSS, ¿no? Uy, no, eso, Rocky Rocky es la caricatura de esto, ¿sí? Es verdad. Total, total. El Rocky. Así Obviamente que, gana Rocky de esto lado, ¿no? sí, obvio, obvio. Oye, no, muchas gracias, Juan. Pues bueno, nos despedimos entonces. Vale, Nos Ricardo, despedimos. vale, Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron el día de hoy. Pues ya contigo, Juan, cerramos vale, pues, sale. nuestro Gracias y curso. chao. Con Juan cerramos hoy nuestro curso y bueno, no te me vayas, Juan, ya nada más despido el programa y ya me voy contigo. Bueno, estamos ahí pendientes, gracias a todas y todos, compartan en sus redes sociales y bueno, vamos a seguir con estos encuentros virtuales sobre deporte y de todo un poco. Gracias a todas y todos, estamos en contacto.